Bienvenidas y bienvenidos. Soy Tesania Velázquez, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y consultora de CARE Perú. El día de hoy les voy a contar un caso. Nos preguntamos cómo hemos sido afectados por el cambio climático. El estrés hídrico en el Perú nos ubica entre los países con mayor probabilidad de escasez de agua para los próximos años. El MINSA informó que durante el primer trimestre del 2023, las intensas lluvias e inundaciones aumentaron los problemas de salud mental en un 64%. Los adolescentes que crecen respirando aire contaminado tienen un 70% más de posibilidades de sufrir problemas de salud mental. Estas cifras son parte de la realidad. ¿Qué emociones te genera escuchar esto? ¿Has visto algo semejante en la comunidad en la que trabajas? El día de hoy voy a trabajar con ustedes el siguiente tema: primeros auxilios psicológicos y cambio climático. Bueno, vamos a comenzar entonces presentando los contenidos de este curso. Primeros auxilios psicológicos y cambio climático. Vamos a ver las nociones centrales sobre el cambio climático y su impacto en la salud mental. Luego vamos a ver los principios de la intervención comunitaria, ¿no es cierto?, ante las crisis por cambio climático. Y finalmente, la aplicación de primeros auxilios psicológicos en los contextos de cambio climático. Vamos entonces. Comenzaremos con las nociones centrales. Sobre el cambio climático. Hemos escuchado muchísimo hablar sobre cambio climático. Es más, en los últimos años es quizás un tema recurrente, ¿no? Pero lo que tenemos que tener muy claro es que el cambio climático provoca situaciones extremas como olas de calor, sequías, inundaciones, tormentas, ciclones, sismos, entre otros. Y que eso está pasando a nivel global. Y eso es una idea importante. Esto no solamente pasa en nuestro país, sino que pasa a nivel global. Pero no podemos entender el impacto del cambio climático en nuestros diferentes países si es que no tomamos en cuenta el contexto económico, político y social. No todos los países son impactados de la misma manera. Justamente hemos identificado que los mayores impactos se producen en las regiones más pobres del mundo, que no tienen la capacidad económica ni institucional ni técnica para adaptarse y hacer frente a los nuevos riesgos y amenazas. Entonces, vemos que también el impacto del cambio climático es diferenciado según las características económicas, políticas y sociales de los diferentes países. Ahora, ¿cómo se relaciona cambio climático y salud mental? La salud mental se ve afectada por las consecuencias del cambio climático. Y esto, como lo veíamos además al inicio de este tema, con las cifras que hemos presentado, vemos que hay un conjunto de reacciones de angustia que son muy comunes ante la exposición a desastres provocados por los fenómenos naturales. Aquí es importante subrayar, ojo, no son desastres naturales, son desastres provocados por fenómenos naturales. Porque justamente los fenómenos naturales se van a dar. Lo que tenemos que hacer es aprender a prevenir y a cuidarnos frente a el impacto que estos generan para que no se conviertan en desastres. El impacto y las reacciones de angustia que aparecen son diferentes síntomas. Se ha encontrado insomnio, irritabilidad, confusión, miedo, ansiedad, desconfianza y conductas de riesgo como abuso de sustancias y la pérdida de interés en las actividades normales. Si estos síntomas no son tratados, pueden desencadenar problemas más graves de salud mental.
Hemos visto a lo largo de los últimos años diferentes situaciones de desastres provocados por fenómenos naturales en el Perú, pero también en otros países. Y ahí nos hemos dado cuenta de lo importante que es una intervención temprana para poder evitar síntomas más graves y el desarrollo de problemas a más largo plazo. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Qué opinas sobre lo que vamos exponiendo? ¿Te ayuda para tu trabajo? Ahora vamos a continuar con la siguiente parte de este tema. Es importante entender que el impacto del cambio climático en la salud mental no solamente se da a nivel individual y con la sintomatología que acabamos de referir. Hemos visto, por ejemplo, que así como se quiebran las pistas frente a un terremoto, también se quiebra el tejido social. La organización social, la cotidianeidad tiembla tras los contextos de crisis y desastres. De forma que estos contextos y estas situaciones afectan no solo la salud mental a nivel individual, sino justamente desde una perspectiva más psicosocial y comunitaria. ¿Qué queremos subrayar? Tiene que quedarnos claro que el impacto de estas crisis, de estas situaciones generadas por el cambio climático, van a alterar el proyecto de vida, individual, familiar y colectivo. Van a generar una acumulación de reacciones donde sumado al estrés y la angustia aparece la tensión, la hostilidad, la agresividad. Hay una polarización de las respuestas donde se confrontan las necesidades individuales y familiares versus las necesidades más desde el bien común y la solidaridad. La pérdida del apoyo social y el debilitamiento de las redes es un problema muy importante. Se quiebra la relación institución-comunidad y todo eso aumenta en mayor medida las reacciones de desconfianza, miedo e inseguridad. Lo que es importante en esta parte del impacto es que podamos reconocer que las crisis humanitarias muchas veces se suman a otras crisis políticas, económicas y sociales, donde ya hay estrés, donde ya hay polarización de respuestas, donde ya hay reacciones de desconfianza producto de la fragilidad y precarización de las instituciones. Por eso es que tenemos que estar muy alertas al impacto que genera, ¿no es cierto?, todas estas situaciones de desastres y crisis humanitarias generadas por el cambio climático. También hemos visto, ¿no es cierto?, que hay un quiebre de normas sociales, que aumenta la corrupción, que hay una confusión en términos de los valores, los principios, la moral, hay una ausencia de líderes o de lideresas que puedan asumir, ¿no es cierto?, de manera comprometida la representatividad de los grupos. La gente no confía, la gente no quiere asumirse como líder. Entonces, prima la conducta destructiva, prima la violencia, prima la apatía y todo ello contribuye al rompimiento o resquebrajamiento del tejido social. ¿Qué podemos hacer frente a todo ello? Y por eso vamos a pasar ahora a entender cuáles son los principios de una intervención comunitaria en salud mental ante las crisis generadas por el cambio climático. La experiencia, la literatura, señala que la intervención comunitaria en salud mental es fundamental para hacer frente a las crisis generadas por el cambio climático. Y vamos a ver algunos principios fundamentales del trabajo en salud mental comunitaria. El primero es el principio de participación. La participación es quizás una de las tareas que más asumimos en nuestro trabajo con las comunidades, pero sabemos que no es fácil. Entonces, lo que tenemos que entender es que la participación promueve acciones colectivas, promueve consensos, promueve diálogos, permite
que todas y todos los miembros de una comunidad puedan tener una voz, tomar decisiones, generar acciones. Pero lo más importante de la participación desde un enfoque comunitario es que aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad puedan también formar parte de esta toma de decisiones relativas a su vida. Aquí es importante que hagamos un esfuerzo, ¿no? Para que niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, personas migrantes, personas de la comunidad LGTBIQ tengan la oportunidad de tomar decisiones, de ser parte activa en los procesos de cambio y reconstrucción. La participación además tiene un efecto transformador porque contribuye a mejorar las condiciones de vida de las personas, contribuye a que las personas se organizan, favorece la identidad, promueve los valores y finalmente desencadena en acciones y en movilizaciones que pueden incidir en políticas públicas. La participación es un principio central de nuestro trabajo en salud mental comunitaria. Pasemos ahora a ver el segundo principio, que es el de la inclusión. Sabemos que nuestro trabajo tiene que reconocer que hay un impacto diferenciado, lo veíamos también, ¿no? Las crisis de cambio climático no afectan a todos y a todas por igual, afectan de manera diferenciada en función de la marginalidad, la pobreza, la educación, el género, los aspectos étnicos. De forma que algunas personas se ven más impactadas que otras. De forma que las crisis de cambio climático afectan más a unos que a otros. Las mujeres, por ejemplo, suelen sufrir consecuencias más graves en su salud mental porque además, desde los roles de género, tienden a priorizar las necesidades de cuidado, las necesidades familiares sobre las suyas propias. Y eso va a traerle consecuencias, ¿no? También hemos encontrado, como hemos mencionado, que los niños, las niñas, los adolescentes y principalmente los adultos mayores y las personas con discapacidad quedan excluidos de las acciones de reconstrucción, de hacerle frente a una situación de crisis y se considera que no tienen nada que aportar, que no tienen nada que decidir y entonces van quedando fuera. Por eso, uno de los principios centrales junto con la participación es la inclusión de toda la diversidad que representan todas las personas con las que trabajamos en una comunidad. Vamos a pasar ahora al tercer principio, que es el de fortalecimiento comunitario. Participación, inclusión y fortalecimiento comunitario. ¿Qué significa? Incluye diferentes componentes que los mismos grupos, que las mismas asociaciones, organizaciones, comunidades, identifiquen sus necesidades, identifiquen también sus recursos, sus estrategias, sus posibilidades, sus competencias, y que a partir de ahí puedan encontrar la mejor forma de organizarse. Todo ello favorece sentirse parte de un grupo, favorece la conexión entre todos los actores de una comunidad. Asociado al fortalecimiento comunitario aparece el concepto de resiliencia comunitaria, que como nosotros sabemos se ha convertido en un concepto útil, ¿no es cierto?, que se utiliza mucho para dar cuenta de los esfuerzos que tienen las mismas comunidades para fortalecerse y desarrollar intervenciones posteriores a situaciones de crisis. La resiliencia comunitaria es entonces las capacidades de adaptación y de movilización que tienen los grupos, que tienen las comunidades, que tienen las organizaciones. Estos tres principios
de lo que es la intervención en salud mental comunitaria son fundamentales para el trabajo que realizamos en contextos de crisis y desastres generados por fenómenos naturales que están cada vez aumentando más producto del cambio climático. Respecto a los principios, ¿te sirven? ¿Cómo crees que los podrías aplicar para tu trabajo? ¿Cómo los usarías cuando vas a trabajar con las comunidades? Continuemos entonces con la última parte. Mira todo ello, entonces, ¿cómo vamos a aplicar los primeros auxilios psicológicos? Y esto es la última parte de este tema en el que vamos a explicarles cómo se aplican los primeros auxilios psicológicos en contextos de cambio climático. Recordemos, vamos a comenzar con el paso 1. El paso 1, si recordamos, es observar. Y lo que tenemos que observar en estos contextos específicos es primero si las personas están pudiendo cubrir sus necesidades básicas. ¿Cómo se han visto afectadas sus necesidades básicas? Alimento, saneamiento y agua. Quienes hemos trabajado en contextos de crisis y desastres producto de los fenómenos naturales, recordaremos cómo en la época del Niño Costero del 2017 o en el terremoto del 2007 era fundamental que podamos identificar si las necesidades básicas de alimento, saneamiento y agua estaban cubiertas. Pero también tenemos que prestar atención a la presencia de lesiones, de enfermedades y de cualquier atención médica que sea realmente necesaria y pertinente. Tenemos que prestar mucha atención también al grado de desborde y o alteración emocional que puede producirse frente a estas situaciones. Sabemos que los fenómenos naturales muy pocas veces son predecibles. Entonces, frente a las inundaciones, las lluvias, cuando uno cree que ya pasó al día siguiente, puede venir una nueva inundación y todo eso aumenta el desborde y o la alteración emocional de las personas y los grupos. Pero luego pasamos, ¿no es cierto?, a nuestro paso 2. Primero, observamos. Luego, escuchamos. Paso 2, escuchar. Escuchar implica ofrecer orientación y acompañamiento de una manera empática, de una manera activa, pero sin forzar la conversación. Y mucho cuidado, sin emitir falsas promesas de ayuda humanitaria. Porque si nosotros nos ponemos en el rol de ofrecer ayuda humanitaria que no sabemos si vamos a poder cumplir, estamos alimentando expectativas que van a generar luego mayor frustración y malestar. Esta orientación y este acompañamiento, hemos dicho, esta escucha tiene que ser empática, pero también tiene que ser activa, porque nosotros les vamos a preguntar sobre sus necesidades. Nosotros les vamos a preguntar por qué es lo que ya vienen haciendo, qué más necesitan. Les vamos a ayudar a poner en palabras estas emociones. Es una escucha activa. ¿Cómo está? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente hoy a diferencia de ayer? ¿Ha cambiado? Pero además, también en esta escucha activa, vamos a indagar sobre los recursos personales, familiares y colectivos. Porque las personas en estos momentos de crisis, de situaciones de desastre, necesitan saber qué va a pasar con su familia, con el trabajo, con la escuela,
¿Qué han hecho ya como comunidad para salir adelante en situaciones anteriores? ¿Cómo se organizaban cuando habían las inundaciones? ¿Cómo eran las faenas, las limpiezas? ¿Qué rol tenían hombres, mujeres, niños, adolescentes? ¿Por cuánto tiempo se suspende la escuela? ¿En qué momento aparecen diferentes liderazgos que pongan, ¿no es cierto?, a fortalecer la organización comunitaria? Por eso es importante que en este paso 2 la escucha activa permita conocer cuáles son esas estrategias, recursos, agencias, competencias que tiene cada persona, que tiene la familia y que tienen los colectivos. Y nos toca ahora el paso 3, que es justamente con todo esto que hemos observado, con todo lo que hemos escuchado, vamos a conectar, porque vamos a ofrecerle a las personas y a los grupos con los que trabajamos información clara, precisa, actualizada, comprensible sobre la situación de crisis, sobre los servicios disponibles. Vamos a ayudar, vamos a conectar para que cada una de las personas pueda identificar quién de su familia está, con quién puede retomar el vínculo, amistades, redes de apoyo, iglesia, escuela, líderes, instituciones privadas, ONGs, instituciones públicas, Estado. Pero vamos a ser capaces también de reconocer si hay algo específico de su comunidad, de su cultura, si hay, por ejemplo, una necesidad religiosa. Y en ese momento de conectar a la persona o al grupo con los otros servicios, con la información, con las instituciones, vamos a hacerlo de manera conjunta, tomamos las decisiones de manera conjunta. ¿Qué necesita usted ahora? ¿Qué necesita para su hijo? ¿Qué necesita para el barrio? ¿Qué necesita para la cuadra? ¿Qué tipo de soporte? ¿A quién llamamos? ¿Cómo hacemos? Eso es conectar. Conectar no es dejar que la persona sola decida a quién llamar. La ayudamos a tomar decisiones. Por eso hemos puesto toma decisiones en conjunto. Porque ante una situación de crisis con niveles de ansiedad tan altos, no es fácil manejar esta información. Y por eso nuestro rol es fundamental. 3 pasos. Repito, observar, escuchar y conectar. Vamos concluyendo entonces. Ante el cambio climático, es importante reconocer los impactos y pérdidas diversas en las personas, en los grupos y en las comunidades. Tenemos que responder de manera inmediata para reducir efectos a mediano y a largo plazo. Reconocer los impactos que son diferenciados y atenderlos de manera inmediata. La salud mental puede ser afectada en diferentes niveles. Por eso es que es necesario una estrategia multinivel, porque tenemos necesidades que pueden ser cubiertas, ¿no es cierto?, por otras personas, pero habrán otras que son más especializadas y que sí requieren de un profesional de la salud mental. Los primeros auxilios psicológicos son una técnica efectiva que es parte de esta atención multinivel. Cuanto más personas capacitadas en primeros auxilios psicológicos, vamos a tener mayor redes de apoyo y de soporte frente a situaciones de crisis y emergencias. Tenemos que ayudar a que las personas y las comunidades se apropien de su dignidad, del control de sus propias vidas. Porque como hemos visto, estos fenómenos naturales que se convierten en desastres, estas crisis climáticas, rompen la vida cotidiana y la persona se queda sin control, los grupos se quedan afectados y por eso es fundamental que los grupos y las personas
sientan que tienen nuevamente el control de sus vidas. Para eso es importante garantizar el acceso a servicios básicos, fortalecer su afrontamiento, ¿no es cierto? Para que puedan cada vez tener más y mejores recursos para hacer frente a estos eventos y crisis. En esta parte final hemos colocado todas las referencias que hemos utilizado para preparar el tema que hoy les hemos expuesto. Bueno, entonces hemos concluido con esta exposición. Pero antes de finalizar, queremos dejar algunas preguntas para que ustedes sigan reflexionando. ¿Qué es lo que hemos aprendido hoy? ¿Qué te llevas de esta sesión? ¿Y cómo crees que las comunidades con las que trabajas pueden beneficiarse de todo lo que has aprendido? Muchas gracias.